Imagina por un instante un mundo donde la manzana más brillante jamás volvió a su árbol. Un universo donde la historia se detuvo en 1985, cuando Steve Jobs fue expulsado de la compañía que había fundado, y nunca más regresó. ¿Qué habría pasado con él, con Apple, con la tecnología que hoy nos rodea como aire invisible? En esta línea de tiempo oscura y paralela, el eco de aquella decisión resuena como un trueno que jamás se disipa. Una pregunta latente. ¿Qué ocurre cuando el hombre que debía regresar para salvar su obra decide no volver? Steve Jobs fue, en la realidad que conocemos, el visionario que renació de sus cenizas. Tras ser despedido de Apple, creó Next y compró Pixar, y en 1997 regresó triunfalmente a la empresa que agonizaba, devolviéndole la vida con el iMac, el iPod, el iPhone y el iPad. Fue él quien transformó un símbolo en mito y convirtió a la compañía en la corporación más valiosa del planeta. Pero en este universo alternativo, la historia se tuerce en otro sentido. En 1997, cuando Apple lo llamó desesperada para que regresara, Jobs rechazó la oferta, tal vez por orgullo, tal vez por cansancio, tal vez porque el destino tenía preparado otro sendero más oscuro. La divergencia comienza con una simple decisión. En esta realidad, Jobs no acepta el trato con Apple. Next, su empresa de computadores para el sector académico, sigue siendo un proyecto marginal, demasiado caro y complejo para competir con Microsoft y sus clones de Windows. Pixar, aunque brillante en el terreno de la animación, se convierte en su única tabla de salvación. Jobs se refugia en ese estudio, convencido de que su legado ya no será tecnológico, sino cinematográfico. Apple, en cambio, sin la chispa de su fundador, se hunde lentamente en la irrelevancia. Durante los primeros años de esta línea temporal, el ascenso parece prometedor. Pixar lanza Toy Story y después Monstruos S.A., y Jobs disfruta de la gloria de Hollywood. Los periódicos lo retratan como un genio renacido, un hombre que, aunque desterrado de la informática, encontró en la animación un nuevo reino para gobernar. Se pasea por las alfombras rojas, viste sus eternos suéteres negros y habla con la misma intensidad de siempre sobre la unión entre arte y tecnología. Durante un tiempo parece que ha encontrado la redención en otro universo creativo, pero bajo la superficie los fantasmas lo persiguen. Jobs no puede dejar de pensar en Apple, la empresa que abandonó a su suerte. La ve morir lentamente en los titulares de los periódicos, lanzamientos fallidos, productos mal diseñados, números en rojo. Mientras Microsoft domina el mercado y Google empieza a asomar la cabeza, Apple se convierte en un cadáver corporativo, un nombre que alguna vez significó rebeldía y que ahora apenas sobrevive en manuales de historia. Jobs siente que una parte de sí mismo muere cada vez que escucha esas noticias, aunque no lo admita públicamente. Pixar lo mantiene ocupado, pero no satisfecho. La animación es magia, sí, pero no es revolución. Jobs siempre soñó con cambiar el mundo, y Hollywood, aunque poderoso, no tiene el mismo peso que las herramientas que caben en los bolsillos y transforman la vida cotidiana. En secreto, comienza a obsesionarse con el ¿y si? ¿Y si hubiera regresado? ¿Y si hubiera aceptado? ¿Y si todavía estuviera a tiempo? La gloria alternativa de este universo también lo envenena. Jobs se convierte en un magnate de Hollywood más que en un profeta de Silicon Valley. Sus discursos se vuelven cada vez más teatrales, más alejados de la innovación tecnológica real. Vive rodeado de celebridades que lo halagan, pero en la intimidad siente un vacío que ningún Oscar puede llenar. Pixar se convierte en un éxito indiscutible, pero es Disney quien lo controla todo después de adquirir la compañía. Y en esa transacción, Steve se da cuenta de que, por segunda vez en su vida, ha entregado su alma a otro gigante que terminará devorándolo. La caída empieza silenciosa, casi invisible. Jobs, convertido en millonario gracias a Pixar y Disney, pierde contacto con el ritmo acelerado de la tecnología. Mientras tanto, en este universo paralelo, Google irrumpe con Android y Microsoft experimenta con dispositivos móviles rudimentarios. Apple, sin su regreso, quiebra oficialmente en el año 2002.
El logotipo de la manzana es adquirido por una empresa taiwanesa que lo usa para vender accesorios baratos. El nombre Apple deja de ser sinónimo de diseño y creatividad y se convierte en una nota al pie de página, un recuerdo amargo de lo que pudo ser y nunca fue. El mundo cambia sin el iPhone, sin la visión de Jobs en Cupertino. Los teléfonos inteligentes llegan sí, pero son diferentes, fríos, fragmentados, utilitarios. No existe esa explosión de diseño y usabilidad que transformó nuestra relación con la tecnología. En este universo, el smartphone es una herramienta de trabajo, no un objeto de deseo. La revolución digital se da de manera más lenta, más torpe, menos humana. Y Jobs, desde su mansión, contempla con amargura cómo el futuro que soñó se convierte en un camino incompleto. Los años avanzan y Steve envejece. Sus conferencias sobre creatividad pierden audiencia. Ya no es el visionario que marca el rumbo del mañana, sino un millonario excéntrico que habla de filosofía mientras el mundo lo ignora. Pixar, ahora totalmente absorbida por Disney, ya no le pertenece. Es un invitado de lujo en las premieres, nada más. En su rostro se marcan las arrugas de la derrota. Lo que parecía un ascenso glorioso se revela como una jaula dorada. Jobs se dio al mundo del cine, y el mundo del cine lo usó y lo descartó. En 2011, en este universo alternativo, Steve Jobs muere igual que en la realidad, víctima de la enfermedad que lo consumió lentamente. Pero su muerte no provoca homenajes globales ni titulares que lo proclaman como el Da Vinci del siglo XXI. Apenas unas menciones en los periódicos de entretenimiento. Un obituario en revistas de negocios que recuerdan su breve paso por la informática y su éxito en Pixar. No hay velas encendidas frente a tiendas de Apple, porque esas tiendas no existen. No hay multitudes llorando en las calles porque su figura ya no es un mito, sino una nota de pie de página. Y sin embargo, el vacío que deja es aún más doloroso en este mundo paralelo, porque no se trata solo de un hombre que murió, sino de un futuro que nunca llegó. Los jóvenes no crecieron soñando con iPods en sus bolsillos. Los diseñadores no encontraron inspiración en un teléfono sin botones. La música digital no explotó como un río indomable. La cultura tecnológica se volvió fría, corporativa, sin alma. Un planeta entero se quedó sin la chispa que pudo haber encendido la imaginación colectiva. La lección es brutal, casi insoportable. Un solo no, un solo rechazo, cambió el curso de la historia. Steve Jobs, que en nuestra realidad volvió como un mesías y dejó un legado inmortal, en este universo alternativo se convierte en una sombra de lo que pudo ser. El mundo nunca conoció la plenitud de su genio, y la humanidad, aunque no lo sabe, camina en una oscuridad más profunda, privada de esa chispa que alguna vez pudo iluminarlo todo. Imaginemos ahora el eco después del silencio. La noticia de su muerte no tomó al mundo por sorpresa, la tomó más bien distraída. Un cable breve, un par de columnas en la sección de negocios, una fotografía borrosa de los años 90. Steve Jobs se había ido, y la mayor parte de la gente no sabía exactamente qué había perdido. En Cupertino no había velas ni filas interminables frente a tiendas de vidrio, ni pantallas encendidas mostrando su rostro. Lo que quedaba eran archivos viejos, prototipos olvidados en depósitos húmedos, y algunos ingenieros que aún pronunciaban su nombre en voz baja, como si nombrarlo atrajera una tormenta que nunca llegó. Una semana después del funeral, 4 exempleados de Apple se reunieron en un garaje alquilado a las afueras de San José. Eran supervivientes de una empresa que había dejado de existir hacía casi una década. Un diseñador industrial con manos ásperas, una programadora de interfaz que todavía dibujaba ventanas a lápiz, un gerente de producto que no se perdonaba haber aprobado un ordenador que nadie quiso, y un técnico de hardware que coleccionaba tornillos como si fueran medallas. Sobre una mesa plegable colocaron un monitor CRT amarillo, un ratón que alguna vez pareció futurista y una carcasa translúcida que jamás vio la luz pública. Encendieron una lámpara de mesa, respiraron polvo y escucharon el zumbido de un ventilador viejo intentando volver a girar. «Nunca debimos dejarlo ir», dijo el gerente sin mirar a nadie.
No se trata solo de él, respondió la programadora. Fue la decisión, el no regreso. Ahí se partió algo. Ninguno lo dijo, pero todos sabían de qué hablaban. El hueco dejaba de ser corporativo y se volvía cultural. En ese universo, la informática había elegido el camino más fácil: compatibilidad sin alma, potencia sin belleza, mercado sin relato. El teléfono inteligente existía, sí, pero vivía atenazado por los operadores, menús enterrados, aplicaciones duplicadas por contrato, fondos de pantalla que parecían anuncios. El gesto y la música, el deslizamiento y el zoom, el secreto de meter un mundo entero en el bolsillo sin que se notara el esfuerzo. Todo eso había quedado en un laboratorio que nadie quiso financiar. La industria creativa sufrió de una manera silenciosa y honda. Diseñadores y músicos siguieron trabajando con herramientas que hacían el trabajo, pero rara vez lo elevaban. Las escuelas de arte conservaron laboratorios con cajas grises y sistemas que pedían permisos para respirar. No hubo un iTunes que legalizara el deseo de escuchar lo que amamos sin piratearlo. En su lugar, las telecomunicaciones montaron tiendas confusas, atadas a planes y a DRM inquebrantables. Los artistas independientes tardaron años en encontrar una plataforma que no los exprimiera por centavos. Cuando finalmente apareció la transmisión por suscripción, lo hizo bajo reglas escritas por consorcios interesados más en el tráfico que en la experiencia. La música se volvió flujo, pero sin ceremonia. En ese paisaje, un rumor comenzó a circular entre foros oscuros. Copias de Nextstep todavía corrían en máquinas olvidadas. En la trastienda de una universidad de Providence, un profesor de tipografía mantenía vivo un servidor de Nexte con tal amor que sus estudiantes lo trataban como un altar. No era nostalgia, era una apuesta por la idea que aún respiraba en aquel sistema, que la interfaz podía desaparecer para dejar brillar al contenido, que los botones no debían gritar, que la tecnología debía callar cuando el arte empezaba a hablar. Un día, una estudiante de intercambio mexicana, Lucía, se quedó sola frente a la pantalla negra con el cursor blanco que parpadeaba como un corazón cansado. Guardó en un USB una biblioteca de componentes, tomó notas con letra minúscula y prometió en silencio rescatar lo rescatable. Lucía regresó a su pequeño apartamento con una obsesión. Su padre estaba perdiendo la vista y odiaba su teléfono. Demasiadas capas, demasiados anuncios, demasiados menús que me dicen que compre algo, decía él, golpeando el aparato con la punta de los dedos. Ella desmontó un smartphone barato, instaló un firmware abierto, borró todo lo que no fuera esencial, programó gestos amplios, una voz limpia, accesos directos invisibles, creó una pantalla de inicio que no mostraba nada, salvo lo que su padre necesitaba, la voz de su hija leyendo los mensajes, una brújula para ir a la clínica, un reproductor que recordaba las canciones de su juventud sin empujarle una suscripción. «Esto no lo va a comprar nadie», le dijeron los inversores cuando intentó levantar capital. La gente quiere color, íconos grandes, notificaciones que llamen la atención, gamificación. ¿Dónde van los anuncios? ¿Cómo monetizas el gesto de cerrar los ojos para escuchar? Ella sonrió con cansancio y guardó el prototipo en una caja. No estaba diseñando para todos, estaba diseñando para una persona. Y sin embargo, mientras lo apagaba, sintió que tocaba un fantasma. Esa actitud de quitar, de simplificar, de limpiar el camino hasta que la tecnología se volviera invisible. Eso era lo que aquel hombre, del que había leído tarde, predicaba sin levantar la voz. Fuera de ese apartamento pequeño, la máquina del mercado aceleraba. Los fabricantes seguían una ruta previsible. Más megapíxeles, más núcleos, más pulgadas, más pantallas plegables, más widgets. El software, atrapado por acuerdos, venía precargado con tiendas duplicadas, antivirus de prueba que nunca terminaban, aplicaciones cuya primera pregunta era si aceptábamos ser espiados. Las cámaras eran prodigios, las baterías duraban más, pero el conjunto se sentía hueco. Millones de personas vivían su día mirando prismas que no habían sido pensados para amarlas,
sino para contarlas. A veces, el destino insiste en jugar con los restos. De las cenizas de Apple surgió una compañía taiwanesa que, al comprar la marca, pensó que heredar un logo bastaba para heredar un espíritu. Pintaron la manzana de colores agresivos, lanzaron accesorios con bordes cromados y solo lograron algo: que los nostálgicos odiaran un poco menos el pasado. En ferias tecnológicas se veían camisetas con la leyenda Think Different, con interrogación, usadas como ironía por jóvenes diseñadores que nunca habían conocido un objeto verdaderamente pensado para ellos. La frase, en esta línea de tiempo, no era un manifiesto, era una pregunta sin respuesta. Una tarde de otoño, el técnico de hardware del garaje llevó algo envuelto en una manta. Era un prototipo de ordenador compacto con una pantalla curva que no se había fabricado nunca. Una especie de maqueta del futuro que Apple había soñado antes de cerrar. Lo conectaron con cables improvisados y después de varios intentos apareció una interfaz simple, casi infantil. Un escritorio limpio, un dock mínimo, tipografía generosa. No tenía potencia, no tenía seguridad, no tenía licencias vigentes. Lo tenía todo y no tenía nada. El diseñador industrial acarició el borde de plástico translúcido como quien recorre la cicatriz de un viejo amor. ¿Y si lo liberamos?, propuso la programadora. No el software, sino la idea. Un manifiesto, un repositorio con patrones, módulos, guías de tono, muestras de tipografía. Algo que diga: así podría sentirse el mundo. Lo hicieron. Subieron a la red un documento larguísimo, ilustrado con capturas borrosas y fotografías de piezas que ya no existían. Lo llamaron Invisible, un sistema operativo para la vida. No era un producto, era una ética. En foros que nadie visitaba salvo insomnes, la guía empezó a circular. Un grupo de desarrolladores en Lisboa la usó para diseñar un reproductor de música que no recomendaba, sino que preguntaba: ¿qué canción te está faltando? Un equipo de Nairobi la reinterpretó para crear una app de pagos que, en lugar de perseguirte con alertas, se escondía cuando entendía que estabas en una conversación. Y Lucía, en su apartamento, retomó su prototipo y lo compartió con una comunidad de accesibilidad que lo adoptó con fervor silencioso. Años después, el padre de Lucía, con un bastón blanco apoyado en la silla, pulsó el teléfono de su hija y escuchó una voz sin marca, sin jingle, sin oferta. «Hola, papá, te leo el mensaje de la doctora». Cerró los ojos, sonrió apenas. No sabía nada de patentes ni de fusiones, pero aquel pequeño milagro, hecho de gestos grandes y silencios precisos, le devolvía el mundo sin exigirle que aprendiera otro idioma. Mientras tanto, los gigantes siguieron su curso. Hubo intentos de copiar el minimalismo como quien copia un color. Pantallas blancas y líneas finas, tipografías delgadas y palabras como zen y pure. Pero el minimalismo sin intención es solo vacío. El silencio sin escucha es solo ruido bajito. Los teléfonos se volvieron delgados hasta quebrarse, rápidos hasta marear, brillantes hasta encandilar, y el mundo, cansado pero adicto, siguió tocándolos con la esperanza de tocar, también, algo de belleza. En esa misma década, un documentalista independiente decidió contar la historia de Apple sin retorno. Entrevistó a exempleados, a fans desolados, a críticos que celebraban la muerte de los cultos a la personalidad. La película no vendió entradas, pero en una función nocturna en un cine casi vacío ocurrieron dos cosas. Un adolescente salió convencido de que valía la pena dedicar su vida a quitar cosas en vez de añadirlas, y una mujer mayor lloró sin entender completamente por qué. Tal vez percibió a su manera que el progreso no es una autopista, sino un sendero frágil hecho de personas que a veces deciden volver, y a veces no. ¿Qué cambió el mundo sin ese regreso? Menos que una apocalipsis, más que un matiz. La humanidad siguió avanzando, pero lo hizo con los hombros encogidos. No hubo un objeto que nos recordara diariamente que el futuro podía ser amable. No hubo una tienda
que destilara la idea de que la tecnología merecía un templo. No hubo el puñado de decisiones tercas que forzaran a una industria entera a respetar el silencio, la tipografía, la curva que se toca sin pensarlo. El precio de ese no de 1997 no fue una catástrofe visible, sino la erosión constante de una posibilidad. Y sin embargo, lo que un hombre no hizo, otros, muchos, intentaron hacerlo a pedazos. El manifiesto invisible se desmenuzó en comunidades. La voz de Lucía se multiplicó en prototipos para gente que no cabía en las estadísticas. Los ingenieros del garaje encontraron, en sus encuentros semanales, una razón para no avergonzarse de haber creído. La semilla que no volvió a su árbol viajó por el viento y, contra toda lógica, echó raíces en lugares inesperados. Clínicas de barrio, bibliotecas, aulas pobres con pizarras manchadas donde alguien dibujaba, con tiza, la forma de un botón que no existía. La historia de ascenso y caída vista desde aquí cambia su foco. No es solo la de Jobs, es también la de una cultura que sube como espuma cada vez que alguien propone concentrar el poder en una experiencia digna, y que cae cuando el miedo a perder dinero dicta el diseño. En nuestro mundo real, Steve regresó y demostró que una compañía moribunda podía convertirse en un faro. En este mundo, su ausencia probó otra cosa, que a veces no necesitamos que el faro vuelva a encenderse para saber dónde está la costa. Basta con haber visto una vez su luz para reconstruirla en miniatura en nuestras manos. Si la caída de Jobs en esta línea temporal fue no volver, la lección que deja es amarga pero fértil. Hay errores que no matan a un hombre, sino a sus posibilidades. Él vivió rico, aplaudido por otros escenarios, pero su genio quedó encapsulado en un territorio donde la emoción se mide en taquilla, no en el temblor de una interfaz que te hace sentir acompañado. Eligió no regresar, tal vez por orgullo, tal vez por agotamiento, tal vez por creer que un mito podía existir sin su templo. Y el mundo pagó el precio en cuotas pequeñas, casi imperceptibles, como esos cobros recurrentes que nadie recuerda haber autorizado. Aún así, hay una forma de salvación que no depende de héroes ni de regresos. Nace cuando alguien decide que la tecnología no es una vitrina, sino un puente, cuando un equipo rehúsa llenar la pantalla por miedo al vacío, cuando un diseñador insiste en que el detalle no es lujo, sino respeto. Esa salvación es lenta, contradictoria, colectiva. No hace titulares. De vez en cuando, sin embargo, se manifiesta como un teléfono que se calla a tiempo, como un reproductor que nos pregunta qué nos falta, como una pantalla que no nos reta a consumir, sino que nos invita a volver al mundo. Tal vez en este universo paralelo aprendimos algo que en el nuestro damos por sentado. El futuro no está garantizado por talento ni por dinero, sino por decisiones que se repiten con paciencia. El regreso de un fundador puede acelerar la historia. Su ausencia puede obligarnos a escribirla entre muchos, sin promesas de grandeza. En la penumbra de ese garaje, con un ventilador viejo girando a destiempo, los 4 ex empleados entendieron que no podían resucitar una marca, pero sí defender una ética. Guardaron el prototipo, cerraron la puerta y se prometieron una cosa sencilla. Cada vez que construyeran algo, intentarían que desapareciera para que apareciera la vida. Y así, mientras las ciudades seguían encendiendo sus pantallas como si fueran velas de neón, un hilo invisible unió esfuerzos dispersos. No hubo keynote, ni one more thing, ni ovaciones de pie. Hubo, en cambio, una constelación mínima de objetos que, por fin, parecían haber recordado que estaban al servicio de alguien. No cambiaron el mundo de un golpe, pero lo inclinaron un grado hacia la ternura. Imagina, ahora, volver a la primera pregunta. ¿Qué habría pasado si Steve Jobs hubiera regresado en 1997? En nuestro mundo lo hizo, y esa respuesta la conocemos. En este, eligió no volver, y lo que quedó fue un largo aprendizaje. Que a veces, el destino de todos depende del gesto sencillo y tremendo de regresar a tiempo. Y que, cuando ese gesto no ocurre, cuando el héroe elige la sombra, la responsabilidad se reparte entre millones de manos. Es menos épico,
más difícil, más humano, y quizá por eso más verdadero. En la oscuridad de este universo no hay un salvador, hay en su lugar una pregunta que nos mira y nos obliga. ¿Estamos dispuestos a volver cuando el mundo que amamos nos llama? Porque a veces la caída no es el golpe que nos tumba, sino la obstinación de no regresar a levantar lo que todavía puede salvarse.